Hola a todos, bienvenidos a este podcast para la clase de historia. Hoy vamos a hablar de un conflicto que escuchamos todos los días en las noticias, la guerra de Ucrania. Mucha gente cree que esta guerra empezó en febrero del 2022, pero la realidad es muy diferente. Esta tierra ha sido escenario de luchas, invasiones y guerras desde hace más de 100 años. Lo que pasa hoy es la continuación de una historia muy larga, llena de diferencias políticas, culturales y territoriales. En estos 5 minutos te vamos a explicar todo en orden, desde las guerras antiguas hasta la actualidad. Etapa 1. Las guerras anteriores, hace más de 100 años. Primero, vamos atrás en el tiempo, más o menos entre 1917 y 1921. Justo cuando cayó el Imperio Ruso, estalló la primera gran guerra moderna en ese territorio. Ucrania quiso ser un país independiente, pero se enfrentó a varios ejércitos, los bolcheviques, que formaron una Unión Soviética, el ejército polaco y muchos ucranianos que luchaban entre sí. Fue una guerra muy violenta y terminó mal. Ucrania perdió su libertad y pasó a formar parte de la URSS. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, Ucrania fue uno de los lugares más destruidos de toda Europa. Primero fue invadido por la Alemania nazi, luego recuperada por el ejército soviético. Se calcula que murieron más de 7 millones de ucranianos entre soldados y civiles. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, Ucrania fue uno de los lugares más destruidos de toda Europa. Primero, fue invadida por la Alemania nazi, luego recuperada por el ejército soviético. Se calcula que murieron más de 7 millones de ucranianos, entre soldados y civiles. También hubo momentos muy dolorosos, como la Gran Hambruna de 1932 y 1933, llamada el Holodomor, donde millones de personas murieron de hambre. Muchos historiadores dicen que esto fue una política para eliminar la identidad ucraniana. Luego vamos a la etapa 2, la independencia y la guerra del 2014. Pasaron los años y en 1991, cuando se desintegró la Unión Soviética, Ucrania volvió a ser un país independiente, de esta vez de forma pacífica, pero el país quedó muy dividido. En el oeste, la gente se sentía más cercana a Europa, su cultura, tanto como su forma de vida. En el oeste y en el sur, había mucha población de habla rusa, con lazos familiares y económicos muy fuertes con Rusia. Las tensiones estallaron de nuevo en 2014. Todo empezó porque el gobierno de Ucrania decidió dejar todo lado de acuerdo con Europa para acercarse más a Rusia. La gente salió a protestar por las calles de Kiev, hubo cambios de gobierno y Rusia aprovechó la situación para ocupar y quedarse con la península de Crimea. En ese mismo año, en la región de Donbass, en el estado del país, grupos armados apoyados por Rusia se levantaron contra el gobierno ucraniano. Aquí está un dato muy importante. Desde 2014 hasta 2022 ya hubo una guerra activa que duró 8 años, donde murieron más de 14 millones de personas en el mundo. Hablaba poco de ella, pero el conflicto ya existía antes de la invasión grande. Seguiremos con la etapa 3, la invasión del 2022 y la guerra actual. El 24 de febrero del 2022, la situación cambió totalmente. El gobierno de Rusia lanzó una invasión militar a gran escala por tierra, mar y aire. Según Rusia, su objetivo era proteger la población de habla rusa y evitar que Ucrania se uniera a la OTAN, una alianza de países occidentales, algo que consideraba un peligro para su seguridad. Por otro lado, Ucrania y la mayoría de los países del mundo dicen que es una agresión injusta, que viola sus leyes y su derecho a ser libres y elegir sus propias alianzas. Al principio, el ejército ruso avanzó muy rápido, pero se encontró con una resistencia mucho más fuerte de lo que esperaban. Después de unos largos meses, los combates se concentraron en el este y en el sur. Rusia ocupó grandes territorios y dijo que esas zonas ahora eran parte de su país, pero Naciones Unidas y casi todo el mundo no reconocen esto como legal. Hoy, en 2026,
La guerra sigue activa. Es una lucha muy difícil, donde ambos países reciben ayuda de otros países y no hay acuerdo de parar. ¿Por qué nos importa tanto la guerra de Ucrania? Esta guerra no es algo lejano, nos afecta a todos. En el costo humano, desde 2014 hasta hoy, ha habido cientos de miles de muertos y heridos. Millones de ucranianos tuvieron que salir de su país y abandonar sus casas. Es la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Hablando de la economía de todo el mundo, Ucrania y Rusia son de los mayores productores de trigo y aceite y fertilizantes del mundo. La guerra hizo que subieran los precios de los alimentos y la energía en todo el planeta, incluyendo en México y América Latina. Tanto la política cambió la seguridad de todo el continente europeo y ha hecho que las relaciones entre países sean mucho más tensas. También hay investigaciones internacionales para saber si cometieron crímenes graves contra la población civil. Esta es mi conclusión. Para terminar, recordaremos lo más importante de la guerra de Ucrania. No empezó en 2022, hubo guerras a principios del siglo XX, sufrimiento durante la época soviética y un conflicto activo desde 2014. Lo que vemos hoy es el resultado de una historia larga de disputas por la tierra, identidad y el poder, claro. Estudiar esto no nos ayuda a entender nos ayuda a entender que la paz es muy frágil y que conocer el pasado es la única forma de entender nuestro presente. Gracias por escuchar, esperamos que ese trabajo le haya servido. Hasta la próxima.